que en varias ocasiones anteriores ya me había comentado Alexander y que, bueno, pues me llena mucho de entusiasmo y de emoción porque estamos hablando de algo que en mi propio país está sobre el tapete, está en procesos, si se quiere, haciendo pininos ahora, y que sin embargo vemos con mucho entusiasmo y con mucha esperanza que ciudades como la de Bogotá, pues tengan esta posibilidad y tengan esta iniciativa ya en un nivel de maduración tan interesante. Entonces, fíjense, los aportes que pretendo hacerles el día de hoy son mayormente los relativos al contexto y a de qué estamos necesariamente hablando cuando tocamos el tema de los aportes de la infraestructura vegetada o la infraestructura verde de cara a las ciudades grandes, especialmente ciudades como las de Bogotá. Lo primero es que me gustaría remitirme un poquitito atrás con los antecedentes de esto. Aunque no tenemos, por razones obvias, imágenes reales de lo que pudo haber sido una de las grandes maravillas del mundo antiguo, estamos hablando de Babilonia y los jardines colgantes. Estaba dentro de las 7 maravillas del mundo antiguo y estas ilustraciones hechas en bases a realidad virtual de lo que pudo haber quedado de esto, pues nos daban los primeros indicios de que este tipo de ideas de infraestructura vegetada, de techos verdes y demás, pues es una idea que subyace entre las civilizaciones más avanzadas de la época de la prehistoria misma y que por tanto, pues vemos como el mundo en un eterno ciclo del desarrollo humano siempre trata de buscar esas cosas que le fueron útiles en uno u otro momento de la historia y actualizarlos a la realidad del momento. Pero bien, primero que nada, para poner en contexto de qué estamos hablando, en términos del desafío a que nos enfrentamos de cara a la crisis del clima, que ya lejos de ser una amenaza, lejos de ser una posibilidad futura, es una realidad presente. Como ustedes sabrán, prácticamente el 80% de la población urbana, de la población total de Latinoamérica, se ha concentrado en lugares urbanos. Y desde luego que el impacto que esto genera sobre las urbes es altamente desproporcionado con relación al número de habitantes. Son, de hecho, las urbes de Latinoamérica de las que más generan lo que llamamos gases de efecto invernadero, que son aquellos que impactan directamente en los cambios del clima y en la concentración de calor en la atmósfera y que definitivamente pues terminan convirtiéndose un arma, un boomerang contra nosotros mismos, quiero decir los humanos, en el sentido de la misma crisis del clima. Las actividades urbanas en nuestras ciudades representan el 70% de la emisión de estos gases y son responsables, según la CEPAL, de la demanda cada vez más intensa y más deficitaria de lo que se llama el estrés hídrico, el consumo de agua, no solamente el agua dulce, sino el agua que se necesita para las actividades industriales y para las actividades agrícolas. Ni qué decir de la demanda energética que conllevan el 67% de las mismas. En este subcontinente que llamamos Latinoamérica, pues con esa alta tasa de urbanización tenemos capitales que se llevan la medalla, entre los cuales desde luego está Bogotá con poco más de 11.5 millones de habitantes y que es la quinta ciudad más poblada de Latinoamérica y una de las tasas de concentración más impactantes de la región. Es un número para mí sorprendente que según el censo de la DANE, que bueno, este es un poquito de 2017, ya acá 5 años, en mi país se hacen censos cada 10 años, no sé allá en Colombia, pero el hecho
de encontrarnos que prácticamente el 90% de las viviendas están en el entorno urbano de los hogares y las personas, pues es un número altamente llamativo. Esta migración intensa. Perdón, interrumpo un segundo. ¿Sí? ¿Sí me escuchas? Sí, es que me están Sí. solicitando cómo estás compartiendo la pantalla y qué pena interrumpirte, si puedes compartirla en modo presentación para que la gente pueda leer un poco más los textos que están ahí. Entonces, si de No pronto está le en modo das. presentación. Me No, creo que disculpan, tienes que dar no la vi alguna en modo opción. presentación. A ver cómo A se ver, ve poner un en poco más modo. Sí, o sí, está quitar. en modo de No, es que presentación. sí, Sí la veo. perdónenme, sí, no está en modo presentación, perdónenme ustedes. Está ahora sí, Si ¿verdad? quieres quitar, sí, mejor. Muchas gracias. Qué pena interrumpir. Continúo. Sí, me disculpo, es que tengo dos pantallas, en una está en modo presentación, la otra no. Y me estaba mostrando la que no era, me disculpo de nuevo. Bien, entonces decía que esos números son altamente llamativos en la sur de Latinoamérica y en el caso de Bogotá, pues qué más decir que es sorprendente la gran cantidad de viviendas, hogares y desde luego el núcleo poblacional que se lleva con esto. Bien, dicho esto, todos hemos sentido los impactos ya físicos de la situación de la crisis del clima. Recientemente hemos visto lo que ha ocurrido por ir a casos muy extremos en, en Grecia, de una sequía extrema, de un pronto 72 horas después a una inundación histórica, lo mismo en España, o para ir más cercano a nuestro continente, lo que acaba de acontecer con el huracán Ori en las costas de México, que en apenas días, quizás horas, se torna en categoría 5 y hace estragos en todo lo que es Acapulco, en una reedición de lo que ya se había vivido con el huracán María en las costas de Puerto Rico. Pero bueno, estos son efectos físicos de la crisis del clima, pero también hay efectos mucho más allá que tienen que ver con la garantía de la producción y la distribución de los accesos a servicios urbanos básicos. Impacto directo sobre la salud de los habitantes. Estas olas que ahora se llaman burbujas de calor o concentraciones intensas de frío que por demás acarrean situaciones de enfermedades y de salud que ya vienen marcando la diferencia en muchas de las ciudades del mundo. De ahí que la infraestructura es clave para tratar de mitigar de algún modo estos efectos que en modo cascada pues provocan este tipo de crisis y este tipo de falencias. En estudios que se han realizado por varias instituciones a nivel mundial, y me concentro particularmente en uno realizado por la CEPAL en 2017, hay una disparidad entre lo que la gente percibe, entre lo que es la amenaza de esto y el dato duro, es el dato cuando se mide en términos de ola de calor, de inundaciones, de tormenta, del estrés hídrico, como decía hace un rato, y de las situaciones declaradas por las propias ciudades que se miden de manera, en las grandes, en territorio continental se mide de manera micro por ciudad, y en el territorio insular, como en el caso de la isla de la Hispaniola, que es donde vivo, se mide en términos regionales y en términos de toda la isla. Por ejemplo, está el caso de la contaminación por aire, que hace picos extremos en el caso de, por ejemplo, Ciudad México, o en el caso de Delhi, en India, que esta semana acaba de inaugurar lo que ellos llaman un cuarto de guerra para el estudio minuto a minuto de la situación de su contaminación atmosférica, y que hace que sea prácticamente irrespirable el aire de ese tipo de ciudades, y en las cuales se presentan, en el caso latinoamericano, valores de particular o muy por encima de los recomendados por la Organización Mundial de la Salud, y dentro de esos estudios que hizo la CEPAL, identificó 5 ciudades también de forma muy puntual: en Ciudad México, Santiago de Chile, Bogotá, Caracas, Lima y Sao Paulo. Este estudio es apenas de 2017 y amerita ya una actualización, pero todo apunta a que, lejos de mejorar las condiciones del particulado en estas ciudades, ha ido empeorando por el mismo crecimiento de la densidad urbana y por el mismo desarrollo natural e industrial en muchas de estas ciudades.
De ahí que es mandatorio, ya imperativo, impostergable, lograr una resiliencia en escala urbana y que podamos armar esto que se logra fortaleciendo la capacidad de los sistemas sociales, tanto económicos como ambientales, y que puedan ayudarnos a que la naturaleza logre redituar la función esencial del entramado urbano y que se involucre mucho con la identidad y la estructura en esta capacidad de adaptación, de aprendizaje y de transformación. Ojo, estamos viviendo un capítulo humano inédito en el que hay algo escrito de las últimas décadas para acá, pero que está prácticamente todo para hacer. Es casi como una prueba de ensayo y error, y que las ciudades tenemos que prepararnos para enfrentar cada vez más desafíos en el ámbito físico, como decía hace un rato, pero también en el ámbito de lo intangible. ¿Cómo está el cambio del clima provocando sequías focalizadas o enfermedades focalizadas o situaciones con la vida, con la biodiversidad, con las plagas, con los insectos, de manera muy puntual en un país y en otro? Todo eso está en desarrollo y en punto de escribirse. Bueno, dicho esto, una de esas estrategias que viene cada vez cobrando más relevancia a nivel global es el manejo de los ecosistemas urbanos en una forma de esas opciones para ampliar la oferta, no solo en cantidad, sino también en calidad, de lo que se llama en estos medios los servicios ecosistémicos, que no son más que aquellas prestaciones, aquellas facilidades que dan los ecosistemas vivos, que dan el medio ambiente para la mejoría del hábitat de los seres vivos en sentido general y desde luego para el caso de los humanos. Estas contribuciones directas favorecen el bienestar humano a partir de las prestaciones y las funciones de esos ecosistemas. Son divididos normalmente en 4 grupos: los que proveen, los que regulan, los del hábitat y los que dan un soporte y cultura a las áreas urbanas. Estos servicios, en todo caso, son esenciales para la sostenibilidad y la calidad de la vida urbana. Ejemplo de ello es el mismo tema del flujo del agua, la mejora del microclima urbano, el almacenamiento y remoción de carbono, la calidad del aire y los servicios culturales. Ojo con este tema del microclima urbano. Mucha gente lo ha visto en ocasiones como un mito, como si fuera algo intangible, y las personas no tienden a darse cuenta la diferencia en veces entre una ciudad que está correctamente arborizada. A veces usted va por una gran avenida, por una calle, y nota la diferencia entre esa parte de esa gran avenida de calle que tenga o no concentración de árboles. Hasta ahí se ve ese cambio de microclima que ya se mide en ciudades, pero en ciudades grandes como el caso de Bogotá se mide también en departamentos, en las pequeñas unidades, dependiendo de la densidad de su estructura verde. Bien, pues para que estos servicios estén disponibles, los ecosistemas deben definitivamente estar sanos y funcionales. Y desde luego va muy en proporción con la escala. Por decir algo, el tema de la provisión de agua potable tiene un impacto regional, pero de acuerdo al microclima se enfoca mucho en el impacto local, y más adelante veremos cómo los techos verdes y el arbolado, la infraestructura, influyen muchísimo en la captación de agua, especialmente en las urbes. Estos conceptos vienen siendo desarrollados y promueven básicamente la conservación y la ampliación y mejora en cantidad y en calidad, como decía, de los ecosistemas urbanos y de las áreas verdes. Para poder garantizar la provisión de estos servicios, no solamente ahora, sino también a futuro, porque veremos en los años subsiguientes que cada vez más las ciudades van a demandar de estos servicios sobre la base de que la explotación misma de las áreas urbanas van provocando déficit de estos servicios, y por tanto, quienes podamos lograr, las ciudades que podamos lograr garantizar esta estructura y estos ecosistemas saludables, pues tendremos ventajas comparativas con relación a los demás. El reconocimiento que se ha dado quizá prácticamente a partir del siglo XX y la segunda década del siglo XX, del año 2010 en adelante, a lo que llamamos infraestructura ecológica, infraestructura natural o infraestructura verde, cualquiera de los términos que usted quiera utilizar,
aquellos que sustituyen la construcción tradicional que se da sobre concreto gris o infraestructura gris, tanto para la construcción de edificios, facilidades, instalaciones, carreteras y todo lo que hacen de las ciudades y las urbes lo que son, o de la infraestructura azul cuando se hacen cuerpos de hídricos, ríos, lagos, ríos y canales que bordean las ciudades, pues se comparte ahora con esta infraestructura verde con la intención de que nuestras ciudades tengan la capacidad de responder a los desafíos urbanos y climáticos, con el fin, como dijo la FAO en 2017, de poder optimizar las interacciones entre todos estos elementos. De ahí que queremos definir infraestructura verde como un concepto que integra la conectividad de los ecosistemas, su protección, la provisión de servicios ecosistémicos y al mismo tiempo aborda la mitigación y la adaptación al cambio climático de manera más puntual en estas zonas urbanas. A la par con las infraestructuras verdes, una de las carreras y de las especialidades que se están dando para algunas carreras, especialmente la de arquitectura, los estadistas, los de ordenamiento territorial, los economistas, tiene que ver con lo que se ha denominado soluciones basadas en naturaleza. Y hay ya varios carreras universitarias, especialidades de posgrado, de maestría y de doctorado que se apoyan mucho en tratar de especializar a estos profesionales en estas soluciones que integren la naturaleza como tal y no solamente las infraestructuras puras y simples desde el punto de vista constructivo a esto. Y le puedo poner ahí un caso puntual, el caso de Nueva Orleans, de Estados Unidos, que hace muchos años adoptó una solución basada en infraestructura para prevenir la entrada de agua de mar y las mareas altas y las tormentas en esa parte ya colindante con el Golfo de México, ¿verdad? Y todos recordarán la infausta tragedia del huracán Katrina, que vulneró todo lo que era la infraestructura urbana existente y causó una catástrofe sin precedentes en los Estados Unidos, ¿verdad? Y después de todo este tipo de experiencias, se viene más a colación el tratar de incorporar las soluciones basadas en naturaleza, en mejorar los drenajes, las coberturas verdes y también retomar la importancia de los humedales y los manglares como nuestra principal barrera de protección ante los desafíos climáticos y las situaciones del tiempo. De ahí que para hacerle frente a los desafíos sociales de una manera efectiva y adaptativa, pues se ha concebido estas soluciones basadas en la naturaleza y lo que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza también les ha llamado adaptación basada en ecosistemas, que viene haciendo más o menos lo equivalente cuando ya tú tienes una estructura ecosistémica, y vamos a hablar en el caso puntual de Bogotá, que tiene una cadena tan grande de parques, que tiene una naturaleza que lo rodea tan biodiversa, tan extensa, y pues esta adaptación basada a esa realidad ecosistémica de Bogotá tiene que ser parte de cualquier plan y de actuación que se requiera. El concepto paraguas de estas soluciones basadas en naturaleza incluyen desde luego, primero, esta adaptación basada en ecosistemas, pero también ese cambio de perspectiva que hace falta, no solamente para que la población se entienda como un beneficiario pasivo de todos los productos y servicios que proveen estos ecosistemas, sino también para que puedan entender su misión, su deber, su responsabilidad en la protección, en la gestión y en la restauración proactiva de esos ecosistemas, porque es definitivamente la población urbana el beneficiario primero y protagonista de estas necesidades para enfrentar estos desafíos del desarrollo y la adaptación del cambio climático. Y esto lo declaró la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN, ya tan atrás como el 2019. De ahí que la planificación urbana, la gestión integral de las cuencas hidrográficas, que es vital en todo esto, la gestión de desastres y la resiliencia tomada como
como punta de base para los futuros diseños urbanos y arquitectónicos, pues tienen que ser necesariamente algunos de los ejemplos incorporados a esta solución basada en la naturaleza, que incluye desde luego restauración ambiental y reforestación en aquellos lugares donde se han demandado y hagan falta. La instalación de techos y muros verdes, como ya ha determinado en varios estudios, es una de esas cosas que permiten la regulación de la temperatura, aumentar el confort térmico y de luego pues mejorar los usos de la climatización, bien sea para acondicionar la temperatura a la baja o para los mecanismos de calefacción. Según la FAO, los bosques y árboles de los entornos urbanos y periurbanos pueden contribuir a que las ciudades sean más seguras, más agradables, más saludables, más prósperas y desde luego mucho más diversas y atractivas, ofreciendo experiencias naturales para los habitantes y aumentando la biodiversidad, la mejora del paisaje y también ayudando a mantener las tradiciones culturales. Ahora bien, todo esto visto desde el dato, de la percepción versus el dato frío, se enfrenta siempre a la incredulidad de aquellos que entienden que no hay una base necesariamente medida y no medida. Hay cualquier cantidad de ejemplos de mediciones ya realizadas y para estudio de caso tomé una evaluación que se hizo en Sevilla, juzgando el rol de los techos verdes en la mitigación del cambio climático en los satélites, tanto Sentinel como Landsat, midiendo en un periodo de tiempo determinado y haciendo unas progresiones sobre cómo impacta el cambio del clima en los escenarios urbanos, sobre aquellas zonas que tienen o no la suficiente densidad de arborización. Y ellos tomaron como ejemplo esos techos verdes como áreas buffer, áreas de amortiguamiento a los efectos negativos del clima. Este estudio realizado en Sevilla y que está disponible online dio una demostración tangible sobre cómo es inversamente proporcional la temperatura del suelo en aquellas áreas donde no tiene la suficiente cobertura vegetal y aquellas áreas que tienen abundancia de vegetación. Entonces ya este tipo de análisis basado en ciencia son virtualmente irrefutables. Dicho esto, volviendo al ámbito de América Latina, me gustaría pues reseñar la diferencia en los programas de adaptación al cambio climático en los que se han promovido estas iniciativas y cómo estas pueden mejorar a las ciudades, a contribuir a recuperarse ante las perturbaciones del clima y eventos extremos, en un estudio, por ejemplo, que se hizo en 2017. Como tengo entendido que en el sistema normativo y de administración de la ciudad de Bogotá se le da mucha preponderancia a la municipalidad. Ojo, eso no es así en todas partes del mundo. En mi país, por ejemplo, todavía la municipalidad es muy débil, no tiene tanta incidencia en las regulaciones y normativas de las ciudades y todo se queda como en el gobierno central. Bueno, pero tratándose del caso de Bogotá y conociendo que las buenas prácticas que se vienen llevando a cabo de mucho tiempo para acá en ciudades como las de ustedes, aquí hay unos parámetros tomados en cuenta de esos estudios que hablan de las características ideales que deben tener para una buena práctica municipal. Y primero de ellos es contar con una buena línea de base, un análisis muy específico de amenazas e impactos, de la vulnerabilidad y de los potenciales riesgos frente al tema de la crisis del clima. Tener unas mediciones por lo menos en promedio 5 años que puedan estar concluidas o en proceso de ejecución sobre estos parámetros. Contener los componentes de innovación y presentar las diferencias que sean marcadas entre las actividades que realmente se realizan, las que se realizan de manera tradicional y las que se pueden realizar haciendo este cambio. Lo cuarto es, y esto es muy vital en todos los procesos de cambios, en cualquier tipo de abordaje que se tenga que hacer, no importa si es un tema ciudad, un tema
institucional, de una organización, de una, inclusive la propio núcleo familiar, es el enfoque participativo. El construir un enfoque participativo con la participación de las organizaciones comunitarias de base, con las organizaciones de la sociedad civil, los actores en todos los ámbitos, no solamente del gobierno, sino también desde las academias, teniendo en cuenta los enfoques de género, los enfoques de las poblaciones más vulnerables, pueden contribuir bastante en el éxito de la buena práctica municipal. Demostrar los impactos y beneficios ambientales de los cambios que se proponen y contar con un eficiente plan de monitoreo y evaluación es vital. Normalmente en casi todas las áreas de la ciencia se dice lo que no se mide no se mejora. Si nosotros no sabemos de la línea base de la cual partimos, a qué punto vamos llegando y a qué punto queremos llegar, es muy difícil saber si estamos o no yendo por el camino correcto y teniendo éxito o no tanto éxito en una u otra medida. Lo otro es la institucionalización como un plan integral, tanto a corto como a mediano plazo. Y esto es algo que sí se ha venido dando en muchos de los países. Las normativas ya para incorporar la infraestructura vegetada y los techos verdes, ciudades pioneras como Copenhague, por ejemplo, o en Latinoamérica ya Chile, Argentina, y en el caso particular de Colombia, ya van haciendo un nivel de institucionalización que permita una mejora para esto. Un estudio que hicieron Pacha y Gómez, hablando de las buenas prácticas, de las iniciativas exitosas, identificaron factores como el impacto tangible en la mejora de la calidad de vida de las personas, sostenible desde el punto de vista cultural, social, económico, ambiental, y resultan en una asociación efectiva entre los actores del sector público, privado y la sociedad civil. Tengo entendido que en Colombia, con el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, tiene un objetivo bastante bien definido en reducir el riesgo, los impactos de lo socioeconómico y ecosistémico asociado a la variabilidad del clima del país, cosa que en nuestro país todavía lo estamos trabajando y estamos un poquito en pañales con eso. Se pretende brindar los insumos metodológicos necesarios para que los territorios puedan generar conocimiento, aprovechar oportunidades, incorporar a la gestión del cambio del clima ese desarrollo social sectorial que hablábamos hace un rato y desde luego identificar y priorizar y evaluar las medidas de adaptación que se pueden tomar para mejorar estos desafíos. Entonces, al verlo de este modo, el verlo desde el punto de vista de los beneficios que pueden brindar las infraestructuras vegetadas verdes, los techos verdes, los edificios correctamente ambientados y arborizados en sus entornos, están primero la reducción del riesgo de inundaciones, que muchas veces no se mide en su justa dimensión. Y esto se explica de una manera muy fácil cuando las ciudades, como le llaman comúnmente los arquitectos, se impermeabilizan. Estas ciudades llenas de asfalto y concreto que dejan poco espacio para la infiltración del agua al subsuelo, terminan siendo verdaderas trampas para las inundaciones y para la saturación de los sistemas de drenaje municipales. Cuando esto se cambia por sumideros, por infraestructura verde, por parques, por techos verdes, por arbolados, la cantidad de agua que son capaces de absorber estas soluciones basadas en naturaleza pueden impactar de una manera directa en que los desagües municipales no se saturen. Y hace apenas 4 días se cumplió un año de un incidente que pasó en la ciudad de Santo Domingo, en la capital dominicana, en que en apenas 2 horas cayó la cantidad de lluvia que se pudo haber esperado durante todo un mes, y hubo muertes, hubo inundaciones, toda la ciudad colapsó durante varias horas por este tipo de situaciones del impermeabilizado urbano, de que no permiten esas soluciones basadas en la naturaleza que permitan una mejor educación de esto. Lo otro es la atenuación del calor generado por los edificios y la oxigenación del ambiente. Esto es un tema que no amerita mucha explicación y esa respuesta usted la tiene muy fácil y sencilla. Si usted trabaja en un edificio y sale al principio de la tarde, 1, 2 de la tarde, en un día soleado, usted puede notar evidentemente la diferencia entre una zona que tenga o no tenga suficiente vegetación. Lo de la contaminación del aire también está altamente demostrado, de la capacidad de los árboles en sentido individual y de los bosques en sentido colectivo para disminuir
la contaminación atmosférica, ese particulado que decía hace un rato ahorita, que Bogotá está entre esas 5 ciudades con mayor cantidad de particulado en la absorción de CO2 de la atmósfera. Del mismo modo, las barreras acústicas. Aquí en mi país hay varios ejemplos, por ejemplo, de universidades que ya el desarrollo de la vialidad en el entorno provocaba una cantidad de ruido impresionante que hacía casi imposible la interacción en las aulas, y las soluciones basadas en vegetación verde, en barreras verdes, en setos vivos, han sido una de las opciones que se han buscado para hacer más eficientes estas barreras acústicas del entorno urbano contra estos lugares que son del mismo modo que universidades, pueden ser clínicas, hospitales, escuelas y otros lugares de trabajo. Y también algo que se menosprecia con mucha frecuencia, el potencial para la agricultura urbana, para los huertos urbanos, sea para las verduras y frutos, como para una parte casi siempre invisible de la riqueza de la biodiversidad. Y es que la mayoría de nosotros pensamos en esa visión homocéntrica del desarrollo, en esa visión homocéntrica de los ecosistemas, de pensar que todo tiene que estar al servicio de los seres humanos, y no pensamos en cómo eso impacta en la calidad de vida nuestra, el tema de la biodiversidad. Vamos a ir desde los insectos como las mariposas hasta las aves y otros tipos de animales que se benefician de una ciudad que les sirva con islas verdes, que les sirva de alimento, sea con flores para el néctar o el polen, para las abejas, para irnos a otro insecto bastante beneficioso, o para las aves, para encontrar alimento, refugio y comida y donde poder anidar. Todo eso redunda, por más que usted le dé vuelta, en el bienestar humano, y no necesariamente cuando hablamos de agricultura urbana nos circunscribimos en la producción de frutos nada más para los seres humanos, sino también para esos otros seres vivos de que la naturaleza pues pone al servicio del planeta, y que nosotros siempre creemos que están al servicio solo de los seres humanos. Otro detalle también en la generación de puestos de trabajo, no solo en jardinería, en muchísimas áreas de innovación que requieren esta infraestructura vegetal y que pueden influir bastante en el caso de las alcaldías, de los ayuntamientos, como se llamen en los municipios, para generar esa nueva fuente de trabajo para un personal que debe especializarse en la instalación, mantenimiento y tratamiento de estos insumos. Ya hablamos de la reducción de costos por el tema de las bajas o altas temperaturas. Y para mí otro detalle bastante interesante es la cultura de adaptación ante los efectos de la crisis del clima. Si usted no lo ve en la cotidianidad, si usted no logra equiparar cómo una ciudad que tenga un nivel de adaptación bien elaborado y una que no lo tiene resulta impactado ante la crisis del clima, pues en el tiempo, al cabo de 5, 10, 20 años, pues nosotros estaremos quizás hablando de este tema de una manera ya puntual y radical entre aquellos que tomaron la previsión y aquellos que no la han tomado. Y que ya concluyendo, para no atosigarlo mucho con teoría, me gustaría hacer un repaso muy breve de 5 ciudades escogidas sobre modelos donde ya se está tomando medidas precisas y medidas ya de forma tangible para el estructurado de esto. Está el caso de la ciudad de Londres, donde hay ya cuadras enteras dedicadas a ello. Está el caso de Copenhague, que decía ahorita que fue una de las primeras ciudades en tomar normativas y legislaciones para favorecer este tipo de soluciones, tan atrás como 2012, hace ya 13 años que tiene, fue la segunda ciudad del mundo en adaptar este tipo de normativas desde el punto de vista legislativo. Para acercarnos un poquito más a Latinoamérica, podemos hablar de casos como el de Buenos Aires, que va avanzando con los techos verdes y las infraestructuras vegetadas. El caso de Chicago en Estados Unidos, que también pues tiene muchos ejemplos que mostrar de cara a lo que estamos tratando de discutir el día de hoy.
como no, la ciudad de Chile, que tiene bastante también ejercicio ya adelantado y que tiene también una normativa propia en ese sentido y que ya la va pues apuntalando. Y la Ciudad de México, donde hay una cantidad muy interesante de estudios sobre los efectos arquitectónicos y urbanísticos de esta infraestructura vegetada. Y para concluir, no quise quedarme atrás con un modesto aporte de la ciudad de Santo Domingo, que tiene uno que otro ejercicio de estas infraestructuras vegetadas y que a lo mejor algún día nosotros podemos tener y servir de modelo para los estados insulares, que somos de los que más necesitamos de este nivel de adaptación basados en naturaleza y basados en ecosistemas. Yo espero no haberlos aburrido demasiado, no haberlos atosigado más de la cuenta y bueno, pues aquí estoy, digamos, remitido a sus preguntas y sugerencias. No, muchas gracias, Nelson. Nos faltaba, la información es muy importante, el conocimiento que tienes también sobre la ciudad de Bogotá. Es muy importante también porque hay muchas personas que no tenemos como, aún estando acá, la claridad de todo lo que nos ofrece nuestra ciudad. Vamos a darle un espacio a Alexander, va a tener una pequeña intervención y ya hay unas preguntas que nos han formulado, que si te parece bien, una vez Alexander termine, podemos hacerlas. ¿Te parece? Desde luego. Adelante, Alexander. Buenos días para todos, Nelson. Muchísimas gracias por este aporte, por ese contexto, ese análisis. Y efectivamente concuerdo mucho en varios de los puntos que manifestabas, entre esos la cultura de mitigación. Me parece que es algo muy importante en las ciudades y no solo estamos hablando de un tema divulgativo, de socialización, donde los entes gubernamentales traten de dar a conocer a las comunidades, a la ciudadanía de estos temas, sino también emerge desde una cultura desde la acción. Entonces, es importante también que pues, todos los presentes conozcan los servicios que prestamos desde la Secretaría Distrital de Ambiente en torno al tema de infraestructura vegetal. Entonces, lo que nosotros hemos venido realizando de eso básicamente es una promoción, divulgación, pero también que sea un conocimiento asequible a todos los habitantes y a todas las personas. Entonces, hablamos de que en Bogotá las empresas que incorporan, digamos, estos servicios ambientales, la implementación de techos verdes, la implementación de jardines verticales, en algún momento y en una época, pues cobraban por un curso entre 1.800.000, 1.500.000 pesos, cosa que no era muy asequible para las personas que tienen el interés de aprender de estas tecnologías, ¿no? Y no solo de aprender de estas tecnologías, sino de acoger estas estrategias de urbanismo que son tan necesarias en un desarrollo sostenible para las ciudades. Entonces, desde la Secretaría, lo que vinimos haciendo fue, hagamos asequibles estos cursos. Y pues nosotros desde el 2020, a través del SENA, el SENA aquí en Colombia es como un centro de aprendizaje que es muy asequible para todos, ¿no? Que es gratuito de una u otra manera. Y a través de una articulación del desarrollo de un contenido programático, pues se logró que desde el 2020, perdón, desde finales del 2019 comenzáramos con el curso de técnicas de establecimiento de jardines verticales. Estamos en la proyección de poder realizar el curso de techos verdes. ¿Y por qué? Porque surge también de la necesidad. Realmente estos temas no nos los estamos inventando. Estos temas surgen como unas estrategias de mitigación, pues para minimizar muchos de los impactos que se desarrollan a través de la expansión urbana, en el desarrollo también de las ciudades. Y desde ahí concuerdo con muchos de los aspectos que mostramos de eso. Y es también ver no solo cómo esta tecnología trae la mitigación, sino también trae beneficio para el proyecto que le incorpora. Entonces,
tengo una presentación, voy a presentarles brevemente, porque varios de los puntos, Nelson, estábamos ahí como conectados, entonces no voy a volver a replicar ninguna información, pero sí quiero compartirles mi presentación como para ampliar un poco más ese contexto que pues, nos mostrabas. Entonces, Nicolás, ¿me confirmas si la presentación se ve, por favor? Sí, señor, ahí se está viendo si quieres. Bueno, ya está en modo presentación, está bien. Perfecto, sí. Sí, no, y la tengo precisamente en modo de presentación. Por lo siguiente, hay algo muy interesante que nos complementabas, Nelson, y era, digamos, los estudios de los beneficios y bondades, pues, de los techos verdes, de los jardines verticales. Entonces, pues, en las ciudades, como bien lo explicabas inicialmente, pues, está el efecto isla de calor. Hay un estudio muy interesante que hizo la NASA frente a la implementación de 3 techos verdes en la ciudad de Chicago, y donde, digamos, se determinan que de esos 2 techos verdes redujeron las temperaturas y las temperaturas ambientes. Entonces hablamos que el aporte de la infraestructura vegetada también se asocia a qué, pues al beneficio y al servicio que de alguna u otra manera esta tecnología me puede dar, ¿no? O nos puede dar. Que ahí concuerdo también algo muy importante que tú mencionabas, y no es desde la visión homocéntrica como lo mencionabas, no solo es desde el beneficio del desarrollo, sino también del beneficio y el contexto de la biodiversidad en general, no pensando solo en nosotros, sino también pensando, como lo decías, en el tema de la flora, de la fauna nativa de las ciudades, cosa que se va contrarrestando a través del tiempo, pues a través del desarrollo de la expansión. Entonces hablamos que nos ayuda a mitigar a la reducción del efecto de isla de calor, como lo mencionabas también, a la reducción de la contaminación acústica, al mejoramiento del confort térmico dentro de las edificaciones para los proyectos. Y esto ahí es algo muy importante, porque no solo estamos hablando de que a través de la infraestructura yo puedo generar estos beneficios, sino que a través de la generación de estos beneficios, el proyecto pues va a tener no solo un beneficio social, ambiental, sino también económico. Entonces hablamos de que cuando implementamos soluciones basadas en la naturaleza, como lo son estas tecnologías, hablamos de que en temas de temperatura y de regulación de temperatura al interior de la edificación, pues voy a reducir la implementación de calefactores, y económicamente va a ser representativo para mi proyecto, al igual que el aprovechamiento y captación de las aguas lluvias, que la recuperación de la biodiversidad en las zonas urbanas a través de la vegetación, porque no solo hablamos de que es una vegetación sin propósito, sino que es una vegetación que tiene todo el sentido para hacer un llamamiento de avifaunas, un llamamiento de polinizadores, y generamos, digamos, una integración y una promoción de la biodiversidad, pues en zonas altamente urbanizadas. Hablamos también, pues, de la purificación del aire, ¿no? De que las plantas nos ayudan a procesar, pues, las partículas, que de una u otra manera también las convierten en oxígeno, y que donde más o menos 1 metro de fachada vegetal puede extraer entre 2,3 kilogramos de dióxido de carbono al año y puede producir 1,7 kilogramos de oxígeno. Entonces hablamos de que tenemos un contexto y una realidad que nos acontece, en la cual, si bien hay una cultura de la mitigación, pero también hay una cultura de alarma en cuanto al sentido de que pues, debemos implementar y promover estrategias que promuevan un ambiente más sano para todos. De ahí que el panorama internacional, como ya lo mencionabas, tenga, digamos, a nivel de su normativa, implementados la promoción de estas tecnologías. Entonces hablamos, como lo decías, en Copenhague, donde digamos a través de la normativa ya es algo obligatorio, donde se generan incentivos, en Alemania, en Canadá, en diferentes ciudades, Estados Unidos también.
y digamos donde a nivel de Latinoamérica nosotros como Bogotá, pues también vemos la necesidad que desde la normativa pues se pueda promover más el tema, ¿no? Entonces tenemos, digamos, en Bogotá para que conozcan el Acuerdo Distrital 418 del 2009, el cual lo que busca es y obliga de alguna u otra manera a todas las entidades público-distritales a que incorporen en sus diseños nuevos o existentes, pues la implementación de estas tecnologías, ¿no? Hay algo que es un servicio, Nelson, que se ha venido desarrollando y todos los presentes, y es el tema de la implementación de la agricultura urbana en techos verdes. Y aquí hablamos de dos contextos. Hablamos inicialmente de, uno, el aprovechamiento de los espacios. Entonces, hablamos de que en muchas de las ciudades pues, tenemos un sistema constructivo masivo y que muchas de las terrazas están siendo poco aprovechadas. Entonces, lo que hemos venido evidenciando es que en los techos implementados en Bogotá, pues naturalmente se ha desarrollado esta práctica en diversos proyectos. Aquí les presento uno de los proyectos más representativos de Bogotá en el tema de techos verdes tipo huerta urbana, el cual es el proyecto City Huerta Cedro Point, que es uno de los huertos urbanos que se ha implementado más grande de Bogotá. Integra 150 metros cuadrados y pues digamos es todo un modelo de negocio. Pero hablando digamos de los efectos de la vulnerabilidad climática, pues estamos en un contexto donde ya desde la ciudad podemos propiciar y generar una producción alimentaria que pueda ser inocua también, ¿no? Y que pues obviamente estamos en una transición también en el tema de la agricultura y en donde también hemos concibido y se han desarrollado las huertas verticales, las granjas verticales, en donde tenemos mayores rendimientos a un menor costo, pero también con un aprovechamiento de los recursos y un uso racional de los recursos en cuanto al sistema hídrico y pues se desarrolla en condiciones más controladas. Entonces, si viene siendo algo, Nelson, y participantes que hemos venido evidenciando el tema de la promoción, de la generación de la producción alimentaria, pues en estas tecnologías. En restaurantes vemos, digamos, es más seguido ver y lo promocionamos también. El tema de las huertas verticales, el tema de la hidroponía, de los sistemas que básicamente lo que buscan es que podamos aprovisionarnos de una manera más directa. Entonces, bueno, básicamente esta era mi intervención. Yo creo que pues, el invitado eh, Nelson pues, nos amplió mucho más la información. No sin antes terminar mi intervención diciéndoles que es importante que conozcamos los servicios. Estos servicios, digamos, que se prestan desde esta secretaría, desde la Subdirección de Urbanismo, son totalmente gratuitos. Pueden escribirme a mi correo, pueden enviar alguna solicitud para generar algún acompañamiento, alguna iniciativa que ustedes puedan tener, o sea, que quieran implementar un jardín vertical al interior de la empresa, en fachada o en su colegio, en su universidad, en su casa. Y pues bueno, son servicios totalmente gratuitos que pues una vez ustedes nos conozcan, pues la idea es que sean replicadores, pues para que podamos generar esas asistencias, esos acompañamientos y poder generar una promoción, una divulgación, pues de estas tecnologías. Entonces, no siendo más, Nicolás, pues yo cedo paso a tu intervención para hacer la modulación de las preguntas e inquietudes. Muchísimas gracias, Alexander. Muchísimas gracias por la intervención también. Y a, pues a Nelson nuevamente por todo el conocimiento compartido el día de hoy. Tenemos algunas preguntas que pues pueden aplicar bien sea para el ámbito local o Nelson también puede intervenir perfectamente porque aplican para cualquier aspecto. Entonces, vamos primero con... Están preguntando, perdón por el chat, Alex, si de pronto me ayuda sobre algunos cursos de los cuales hablaste, entre ellos las capacitaciones. Entonces, de pronto les compartimos un link o les damos información al finalizar. ¿Listo?
John Camacho dice que innovaciones en techos verdes se podrían aplicar en el centro de Bogotá para hacerla más segura y menos contaminante, Alexander. Bueno, pues aquí en Bogotá, en Nelson, ahí tenemos dos techos que son techos germinados y que hemos evidenciado. Usualmente cuando implementamos techos verdes, pues usamos especies ornamentales, lo que buscamos es tener como un paisajismo, un diseño. Pero hicimos, digamos, como la prueba de unos techos germinados, tipo potrero de Bogotá, tipo pasto, césped, con especies propias de la sabana de Bogotá. Y pues estos techos han funcionado muy bien porque cumplen con todos los beneficios, no solo a nivel del contexto de la vulnerabilidad climática, sino también centrándonos en el beneficio del proyecto que nos implementa. Y este tipo de techos es como ver un potrero de Bogotá, obviamente tiene un paisajismo más silvestre que no me incomoda, realmente a mí me gusta un poco más, y que, digamos, el plus de estos techos, ¿cuál es? Que su mantenimiento es algo muy bajo, ¿no? Entonces hablamos de que es con guadaña tipo césped y bueno, y tiene todos los beneficios. Entonces, cuando hablamos y respondiendo a tu pregunta, ¿qué innovaciones se pueden implementar en techos? Pues muchísimas, realmente. No solo implementar un techo que tenga un concepto de la promoción o el llamamiento de avifauna, sino también que sea un techo verde recolector hídrico, donde yo lo que busque es generar y captar el aprovechamiento del agua lluvia, donde también sea un techo biodiverso, donde yo pueda generar a través de las especies nativas, de las especies de plantas, un alojamiento de la avifauna, sea nativo, migratorio, un llamamiento de los polinizadores. Y pues también tenemos todo el tema que fue con el que terminé, y son los techos tipo huerta urbana, ¿no? Y es como generar un aprovechamiento de esos espacios para una producción inocua, ¿no? Y pues ya tenemos referentes acá en Bogotá, y pues nosotros desde la Secretaría brindamos todo ese acompañamiento y esa asistencia técnica pues para minimizar los errores lo más que se pueda. Porque este es un tema que es de amores y odios. Entonces hay varias personas que se oponen, digamos, a la implementación de la infraestructura vegetada, sea porque han tenido malas experiencias y al final la tecnología no es ni buena ni mala, obviamente, es buena y nos genera el beneficio cuando se implementa de la manera correcta. Pero cuando implementamos, cuando no estamos bien asesorados y hacemos una inadecuada implementación, pues lo que genera es un impacto totalmente diferente. Muchísimas gracias, Alexander. Eh, Tenemos otra pregunta, de pronto Nelson nos puede colaborar. ¿En el estudio tienen métricas de costo-beneficio para las infraestructuras verdes en las ciudades analizadas? De pronto, Nelson. Sí, hay documentación al respecto, especialmente en los países que fueron más pioneros, más avanzados en la implementación de costo-beneficio, especialmente en el caso de Europa del Este y en el caso puntual de varias ciudades de España, sobre el tema como le llamamos, de costo-beneficio, medido desde la regulación climática, pero también medido desde un beneficio intangible que la mayoría de los países, vamos a decirlo así, no del tercer mundo, pero los países que todavía no hemos llegado a un nivel de desarrollo humano que permita medir el beneficio ecosistémico, el beneficio social, el beneficio cultural y el beneficio de salud de las poblaciones. Pero hay un ejemplo muy práctico, digámoslo práctico porque es muy desafiante, pero muy de avanzada, que se está dando, y lo más probable los queridos amigos que están con nosotros en esta audiencia el día de hoy pudieron haberlo visto o leído al respecto, y es el caso del nivel de retomar el verde que está dando algunas ciudades de Europa, y especialmente vamos a ir al caso de Barcelona con lo que ellos llaman supermanzanas, y es en el desmonte del urbanismo visto desde el concreto gris hacia recrear las arboledas, los techos verdes y las zonas de esparcimiento de las comunidades. Las supermanzanas no son más que cerrar bloques completos al tránsito vehicular, a la interacción
solamente del gris del asfalto y del concreto y rearborizarlos. Y el cambio que están dando las supermanzanas en el caso de Barcelona está dándose una especie de efecto cascada que ya muchas otras ciudades, no solamente de España, sino del mundo, están tratando de retomar eso, visto en el costo-beneficio que tiene esto de cara al bienestar de la gente. Aún nosotros no seamos abanderados del enfoque homocéntrico de las tomas de decisiones sobre nuestro quehacer en el planeta, no bien es cierto que las sociedades lo que quieren es su bienestar, que puede darse desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista económico. Después de la pandemia, de la COVID, pues nos dimos cuenta de que este tipo de soluciones reditúa un beneficio que normalmente no era medido y que hoy día está siendo medido. O sea que espero que esto más o menos responda a la inquietud. Muchas gracias, Nelson. Igual creo que en la presentación que tú nos enviaste, y esa será compartida a todos los invitados, si de pronto no están, ajustamos los datos de contacto tuyos por si alguna persona tiene alguna duda, que pueda resolverlo, alguna inquietud, se quieren comunicar contigo para lo que sean, pues respecto al tema y que sea conveniente, pues creo que no hay ningún problema. Hay otra pregunta, Milena Riaño nos pregunta de manera técnica cómo se puede manejar el tema de humedad. Ella dice que es un temor que existe en los propietarios de las edificaciones. No sé, Nelson, Alexander, de pronto, me imagino que es dirigido a los techos verdes de pronto. Sí, sí, mira, pues básicamente nosotros tenemos unos criterios técnicos y unos requerimientos mínimos necesarios para la implementación. Y por eso hago hincapié en que, pues, cuando el techo verde de un jardín vertical está bien mantenido, pues genera no solo el beneficio, sino genera la sensación de bienestar y de gozo y disfrute de los habitantes que circundan esa zona. Pero cuando se genera todo lo contrario, cuando vemos un jardín vertical o un techo verde muerto, pues se genera un impacto súper negativo en la ciudad. Y frente a los temas y requerimientos técnicos, en el chat de esta llamada yo voy a dejar un link en donde está la guía de infraestructura vegetal, donde está todo el componente técnico. También voy a dejar mi correo electrónico para que las personas que quieran de pronto tener esa iniciativa o quieran tener la asesoría y acompañamiento, pues puedan contactarme y podemos concertar ese acompañamiento, porque la implementación es muy importante. Entonces, y esto hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien porque muchos de los proyectos contemplan solo los costos de su implementación. Es decir, solo se implementa, pero nosotros, digamos, en la experiencia no contemplamos la viabilidad de un proyecto, sino contempla también los costos de su mantenimiento. Y realmente estas estructuras, cuando hablamos de jardines verticales y techos verdes, sí o sí requieren de su mantenimiento para su adecuado desarrollo a través del tiempo. Entonces, en esta guía encontrarás todos los criterios técnicos a tener en cuenta. Obviamente, tanto para techos como para jardines verticales hablamos de que es un sistema de multicapas y que pues es particular en cada uno de los proyectos, de las intenciones que tengan los proyectos, de la ubicación que tenga el proyecto. Entonces, frente a eso, esos criterios los deberías tener en cuenta, Milena. Hay otra inquietud, y es aquí en Bogotá, de Ángela, y efectivamente se asocia a lo que te estaba comentando, y es el mantenimiento de los jardines. Nosotros, digamos, como Secretaría Distrital, promovemos la implementación y el acompañamiento a los proyectos que integran estos sistemas. Sin embargo, cada uno de los proyectos, tanto público y privado, tienen la autonomía y la responsabilidad de generar esas acciones de mantenimiento. Entonces, pues lo que pasó en el puente de la 30 con Cesta, pues obviamente no solo habla, digamos, de una mala planificación, sino también es un gran ejemplo precisamente pues para que no se vuelva a replicar, y es un tema presupuestal en tiempos, ¿no? Donde los proyectos deben contemplar también unos tiempos para realizar los mantenimientos oportunos, para realizar los cambios que se evidencien. Y cuando los jardines verticales, pues lastimablemente están expuestos en espacios públicos, pues también son susceptibles a vandalismos, que, bueno, que la gente los dañe. Y bueno, son cosas que vamos mejorando.
Aquí en Bogotá, Nelson, para que sepas, más o menos entre el 80 y 85% de la infraestructura vegetal está implementada en edificaciones privadas. Entonces, el privado, digamos, tiene una noción de alguna otra manera y una apropiación más real de la tecnología porque lo que busca es sacarle el beneficio y el provecho. Entonces, eso no quiere decir que desde lo público no tengamos referencias, pero bueno, pues son cosas que no se pueden evitar, que no se pueden negar tampoco, pero pues que estamos en pro y con toda la disposición pues para hacer unas mejoras respecto al mantenimiento que se le da a todos esos jardines y techos verdes públicos que están a cargo de cada una de las entidades también. Entonces, nosotros como Secretaría lo que hacemos es generar ese acompañamiento oportuno tanto a proyectos públicos y privados. Alexander, preguntan, y también va dirigido a Nelson, si de pronto Nelson puede tener algunas otras guías técnicas que ustedes manejen que se puedan compartir. En realidad, sí, nosotros en bueno, es más fácil compartir creo que el enlace de esto. Vi que la ciudad, la municipalidad de Bogotá, sacó una guía que me parece bastante interesante, bastante muy bien lograda. Realmente hay unos manuales también interesantes que fueron emitidos, por ejemplo, por la EPA, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, y otras organizaciones, básicamente muchas empresas privadas que se dedican a esto. No, eso, pero voy a compartir con gusto ahí mismo en el chat algunos de los enlaces a guías por ejemplo, en el caso de la EPA, que están en línea, lamentablemente en inglés, pero hoy día es fácil traducir un PDF de estos para el uso de cualquiera, ¿verdad? Le voy a compartir aquí en el grupo algunos de los enlaces del caso de la EPA. Perfecto, Nelson, gracias. Esta pregunta, yo creo que Nelson nos habló acerca de la temporada de lluvias que tienen tan fuerte en su ciudad. Igual en Bogotá estamos pasando por una temporada de lluvias muy fuerte. Y esta pregunta de pronto podría ayudarnos un poco, Nelson, ¿cómo se podría mitigar las inundaciones en los sectores bajos de la ciudad? De Bogotá dice acá, pero puede aplicar perfectamente para tu ciudad a través de los techos verdes. Bueno, miren cómo funciona esto, como les explicaba en la conversación de hace un rato. En la medida que vamos a ponerlo, yo soy calvo, ¿verdad? No tengo pelo en mi cabeza prácticamente. En cambio, veo fotografías en varios de los participantes que tienen el pelo bastante copioso, muchas damas con el pelo bastante copioso. Supongamos que entramos a una ducha. Cuando yo salgo, todo el agua que ha caído en mi cabeza se va a escurrir en minutos, acaso en segundos, no queda nada. Sin embargo, ustedes que tienen una melena grande y copiosa, tardarán horas, muchas horas, en que su pelo se seque, en que el agua se transcurra, ¿verdad? Y usted se exprime el pelo, se lo tiene que secar, etcétera, etcétera. Es quizá una manera fácil de explicar lo que ocurre cuando el agua cae sobre una superficie lisa y trata de escurrirse inmediatamente por un tema de gravedad al punto más bajo, y cuando cae sobre una superficie que tiene una especie de esponja, en este caso, imagínense que sea simple y sencillamente un techo con grama, o que sea simple y sencillamente un techo con verduras, por no decir un techo con otro tipo de especies que a veces absorben más de ahí. Normalmente estas plantas, estas especies, y en el caso de las ciudades cuando tienen estos sumideros verdes, pues el agua se retiene más tiempo, no baja toda de golpe y tarda más tiempo en escurrirse hacia el resto del drenaje y los cuerpos de las cañadas, los arroyos, etcétera, etcétera. Esto funciona lo mismo para la infraestructura vegetada que para las montañas, que para los bosques. O sea, que es una manera quizás, no sé si así de simple se lo pude explicar. No, muchas gracias, Nelson. De hecho, aquí aplicamos muchos al ejemplo que acabas de dar. Ya viste en la cámara que somos muy parecidos en ese sentido. Alexander,
Hay otra pregunta, si nos puedes ayudar con ella. Dice, ¿qué tipo de sistema nos recomienda para un techo verde o para muro verde que sea accesible en barrios y para la población de escasos recursos, donde hay carencia de parques y árboles? ¿Usted qué puede recomendar ante eso? Bueno, lo primero que yo reconozco es, digamos, la intención de promover este tipo de tecnologías. Realmente no hay ningún limitante siempre y cuando tengamos unos criterios técnicos definidos. Frente a la implementación de jardines verticales, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que no vayamos a generar ninguna afectación al inmueble. Lo mismo pasa con los techos. Que este sea nuestro criterio básico, o sea, que no vayamos a generar que el beneficio no se me vuelva en un problema. La identificación del lugar determina las particularidades que podemos implementar. Entonces, si el jardín va a estar en espacio público, si va a estar al interior de una edificación, si va a estar en fachada, pues son criterios que debemos tener en cuenta y no es que tengamos un modelo único para recomendar, sino de acuerdo a las características ambientales también de la zona, porque eso nos va a determinar un criterio de selección de especies porque no es lo mismo, digamos, las especies que se pueden, que se desarrollan adecuadamente en zonas húmedas a en zonas secas. Entonces, entendiendo, digamos, como esas variables, podemos, digamos, restar como los errores frente a una adecuada implementación. Entonces, en el mercado podemos encontrar módulos verticales, podemos encontrar tipologías de bolsillos en geotextil, podemos encontrar bolsillos también tipo canguro, material o polímeros reutilizados que funcionan muy bien, pero el criterio básicamente debe ser las particularidades que se tengan en la edificación donde se quiere implementar y a partir de ahí pues uno va haciendo digamos como la sugerencia o la propuesta. Yo he hecho jardines verticales con estivas recicladas, inmunizadas, con botellas en los colegios, y pues realmente son procesos que vinculan, digamos, a la comunidad. Entonces también es como qué intención yo quiero a través de la implementación de este jardín. Si quiero es algo más particular, es algo que aporta paisajísticamente para mi casa o que aporta paisajísticamente para mi empresa, para mi universidad, o si quiero hacer un proceso comunitario, entonces pues ahí, digamos, se pueden sugerir, proponer como los prototipos que sentarían mejor para el desarrollo del proyecto. Listo, Alexander. Creo que tenemos una pregunta y ya con esto creo que podemos ir finalizando nuestra capacitación del día de hoy. Pregunta, bueno, componente social, preguntan cómo se ve esta implementación de tecnologías en el marco del programa de comunidades energéticas. No sé quién nos pueda colaborar con eso. No sé, Nelson, si tienes el contexto de pronto. Es como una pregunta muy abierta también. No, sé del tema de comunidades energéticas en el caso de Colombia, tengo entendido que es una iniciativa que busca promover la eficiencia y la, digamos así, la sostenibilidad energética en las comunidades. En nosotros, en mi país, no tenemos mucha experiencia al respecto del aprovechamiento de esto por el tema básicamente de nuestro clima particular, que no tenemos las estaciones tan marcadas. Aquí tenemos dos estaciones, básicamente, le decimos comúnmente. Tenemos verano e invierno. Una temporada como la que estamos ahora, que todo el mundo, parte del hemisferio está fresco, está frío, pero nosotros estamos ahora como en verano y después en mayo, junio del año que viene llega casi el infierno porque la temperatura sube bastante. Entonces, lo que yo puedo hablar sobre la experiencia que hemos tenido en algunas zonas, en algunos proyectos, digamos, de acupuntura urbana que se han desarrollado en la ciudad y se está dando en algunas áreas. Puedo hablar de un ejemplo puntual en un espacio que estamos fomentando en la ciudad de Santiago, que se llama Jardín Botánico de Santiago, y que es un área en metros cuadrados unos 650,000. Y una de las soluciones que buscamos para poder ambientar los edificios y mitigar el impacto de la temperatura alta es los jardines verticales.
Y le puedo decir dos cosas. La primera es que desde el punto de vista de la eficiencia energética, sí ha permitido que los colaboradores de esa edificación en particular se sientan más cómodos con trabajar sin el aire acondicionado encendido por dos cosas que parecerían curiosas, pero son interesantes. La primera es que la especie de cortina verde que está separada como a 2 metros del edificio, le da una especie de blindaje ante la sensación térmica del exterior. Pero la segunda es que en el caso particular de ese edificio se utilizaron especies que florecen casi todo el año y atraen una cantidad interesantísima de aves, zumbadores, colibríes y otras aves a esto. Y entonces el simple hecho de tener la posibilidad de captar ese ambiente natural en el exterior es una invitación a digámoslo así, a dejar las ventanas abiertas y a trabajar más con esto. De modo que no es que tenga mucho contexto en el caso Colombia, pero en el caso local, pues tengo la fe y la sensación que a medida que se expandan estos modelos, pues sí, debe de encajar muy bien en comunidades energéticamente mejor manejadas. Complementando lo que tú dices y digamos, atendiendo también al contexto de la pregunta, yo simplemente pienso que este tipo de comunidades pueden acceder, digamos, a estos servicios, ¿no? Estos servicios que pues, están disponibles para todas las comunidades. Digamos, por parte de la Secretaría, en cuanto a varias empresas que desarrollan el tema de infraestructura vegetal, lo que buscamos es generar un acompañamiento. Entonces, hay varias empresas que nos solicitan a nosotros el acompañamiento frente a una problemática que tenga un jardín vertical, un techo verde, y pues básicamente pienso que estas comunidades en el portafolio de sus servicios muy seguramente pues tengan también la implementación, el desarrollo de la infraestructura vegetal, pues puedan conocer también estos servicios gubernamentales que se prestan de manera gratuita, que también pueden ser de provecho también pues para estas comunidades. Muchísimas gracias, Alexander. Nelson, nuevamente ya, pues bueno, yo creo que con esto ya terminamos la sesión de preguntas. También a todos los asistentes, y no sé si de pronto Nelson quiera cerrar con algo, pues el micrófono es tuyo, Nelson. Bueno, no quiero robarle ya mucho más tiempo, pero no me gustaría concluir esta conversación con ustedes sin dejarles sobre la mesa una inquietud que ya viene azotando la comunidad, no solo científica, sino todo aquel ser humano que aspira a que el planeta continúe adelante y que sus generaciones que vienen un poquito más atrás se desarrollen en un ambiente menos hostil del que se prevé. Apenas ayer sale un informe de Copernicus, de la Agencia Espacial Europea, sobre que el octubre recién pasado ha sido el mes de octubre más caliente jamás registrado en toda la historia humana desde que se tiene medición del tema del clima. Estamos hablando de más de 100 años. A muchas personas cuando uno dice eso te dicen, pero mira, pero dijeron que junio fue el mes más cálido y después dijeron que fue enero y después dijeron que fue en 2019, que fue en 2020. Normalmente cuando alguien publica en los grupos que este mes o este año fue el más cálido, mi respuesta casi siempre es estándar. La respuesta es, sí, este octubre fue el más cálido que se haya tenido registro en el planeta, pero alíviense, que quizás sea el más fresco que le va a tocar vivir a las generaciones por venir. Esto lo que quiere decir es que la crisis del clima no es una espiral exponencial que va creciendo de la manera en que se prevé, sino que hay demasiados factores que le están haciendo complicarse y que van a hacer que cada año tras año tengamos más dificultades con esto de la situación de la temperatura global. Siendo así, es necesario y vital que nosotros emprendamos el camino para cualquier acción, por pequeña que sea, que logre mitigar por lo menos los microclimas de nuestro entorno. Nosotros podemos hablar de la selva del Amazonas, podemos hablar de la blanquiza de la Antártida y del Ártico que se está reduciendo y que los rayos solares, podemos hablar de todo eso a nivel macro, a nivel grandilocuente y masivo, pero también podemos hablar de nuestro entorno, nuestra comunidad, del patio de nuestra casa, del frente de nuestra casa, del parquecito de la esquina, y lograr un árbol a la vez, una planta a la vez,
poder disminuir ese microclima en cada una de estas esferas y más temprano que tarde, nosotros mismos, nuestra familia, nuestros vecinos, la biodiversidad que nos rodea, lo podía estar agradeciendo aún sin darnos cuenta. Es bueno que tengamos esto pendiente siempre, que el desafío del clima empieza por una solución tan cercana como la que usted mismo pueda aplicar. Muchas gracias de verdad por la paciencia y por el tiempo que me han cedido para conversar con ustedes. No, Nelson, a usted muchas gracias, a Alexander por permitir también estos espacios, por toda la coordinación de esta capacitación, a los invitados siempre por su colaboración, por su asistencia. No olviden, por favor, en el chat está el link de asistencia, es importante que lo puedan diligenciar porque ahí a los correos registrados se les llegará, no se les enviará la presentación que nos ha mostrado Nelson el día de hoy. Entonces, pues a todos muchas gracias y que tengan un buen día. Nelson, esperamos vernos pronto y tiene las puertas aquí abiertas cuando necesite con la Secretaría de Ambiente. Bienvenido. Gracias.